Hola, ¿qué tal? Yo soy la psicóloga Patricia Sandoval. Formo parte del equipo que estamos colaborando de diferentes disciplinas en el Hospital FUCAM, Hospital Fundación FUCAM, que es la Fundación contra Cáncer de Mama. Y pues me encargo de encabezar esta parte del programa de mejora de comunicación en la atención en nuestra institución y tiene el objetivo de contribuir a que las mujeres que enfrentan el diagnóstico de cáncer puedan tener una mejor experiencia al momento de recibir la noticia de cáncer, pero también apoyar al equipo multidisciplinario y sobre todo al área médica a poder compensar esta parte en cuanto a habilidades de comunicación que, como pues se ha documentado, pues carecen a lo largo de la formación, independientemente de si son especialistas o si son como tal cirujanos generales o médicos que están en formación, pues hemos visto y se ha documentado que no hay una formación previa o un curso previo con relación a este tema. Entonces, nos enfocamos en estar en diferentes momentos, pero en particular en la entrega de la mala noticia. Bueno, les voy a presentar un poco de cómo funciona esa dinámica a partir de la investigación que realicé para mi posgrado con relación a la antropología médica, avalado por la Facultad de Medicina en el área de ciencias sociomédicas. Y bueno, esta investigación se realizó con la finalidad de dar cuenta de cómo se configura la atención en cuanto a las mujeres con cáncer de mama y cómo es esta relación entre el equipo multidisciplinario, pero en particular el personal de salud que tiene que ver con el médico, la médica, pero también el personal administrativo que participa en la atención de las pacientes, de las mujeres. Entonces, generé esta investigación donde describo cómo es esta trayectoria de atención para llegar al momento de la comunicación de la noticia. Y hay una particularidad que en FUCAM, a partir de mayo del 21, mayo del 22, se realiza un turno específicamente considerado para poder brindar la mala noticia, es decir, cuando una mujer tiene una sospecha de posibilidad de cáncer, se hace un estudio, que es este estudio de imagen, la mastografía. A partir del resultado de esta mastografía, pues se identifica la sospecha, esto da lugar a una biopsia. En esta biopsia se espera el resultado, que el resultado puede ser maligno o benigno, es decir, cáncer o alguna otra patología de la mama, y pues es una médica o un médico, es decir, un cirujano o cirujana oncóloga, el que se encarga de brindar esta información durante lo que sea el turno, ¿no? Independientemente de cuántos sean, pues se encarga la misma persona de brindar esta información. ¿Cuál es el objetivo? Pues que haya la posibilidad de tener más atención a la paciente, ¿no? A la comunicación que se brinda, a la información que se brinda, darle tiempo para que la paciente pueda responder a esta información, que esa es parte de la clave desde mi perspectiva en cuanto a este turno, que no nada más nos interesa que se lleve la información y un qué hacer, sino darle la atención y el tiempo a la reacción que tendrá la mujer y que esto va a impactar en la experiencia de la enfermedad y en las siguientes decisiones que va a tomar. Entonces, pues retomando un poquito la mala noticia, que es una tarea que es cotidiana, pero aunque sea cotidiana es compleja y que intervienen diferentes profesionales de diferentes disciplinas y que definiéndola corresponde a cualquier información con probabilidad de alterar drásticamente la visión a futuro de una persona. Y esto quiere decir que esta información puede ser tanto de la entrega de un resultado o incluso de la entrega de un estudio o incluso de diferentes momentos que implica el recibir una mala noticia, que como les decía, pues yo me voy a enfocar un poco en esta mala noticia que tiene que ver con cáncer. En este sentido es importante partir de que la comunicación no solamente es verbal, no solamente hablamos de las palabras, sino también de lo no verbal, y con lo no verbal tiene que ver con aquello que decimos, con aquello que no decimos, pero también con estas expresiones que incluso van de la mano de los accesorios que utilizamos, de las instalaciones, de todos estos mensajes que se mandan y que no precisamente solo están enfocados en la información. Entonces, en conjunto, tanto lo no verbal como lo verbal
tiene que ver con esta comunicación y que pues hay que destacarlo como que es el componente más relevante de la relación que se establece entre el personal de salud, que como ya les decía, no solo es la médica y el médico, sino también todo aquel personal que participa en los diferentes momentos de la atención. Y estos diferentes momentos de la atención ahora sí que es variable porque depende de cada institución. Entonces, en cada institución, la trayectoria de atención y quienes se comunican para llegar al diagnóstico, pues es una trayectoria diferente dependiendo de si es también una institución de servicio público o si también pertenece a un sector privado. Esto también va a variar en cómo va a darse esta trayectoria y quiénes son las personas que participan en la comunicación. Aquí en FUCAM, pues lo que identificamos es que de entrada es personal administrativo, posteriormente es el personal médico, y del personal médico, pues se implementó a partir de la investigación el que esté una psicooncóloga de fijo para poder amortiguar esta respuesta que tendrá la paciente. También hay otra particularidad que en la atención en cáncer y aquí en FUCAM se incorpora como vamos a decir que es un personal como híbrido, y me refiero a navegación de pacientes. Los programas de navegación en la atención de cáncer también son como un plus, porque estos programas se ha visto que apoyan a familiarizar a las pacientes o a los pacientes con diferentes trámites, con diferentes términos, y pues hay evidencia de que funcionan. Son un personal como híbrido, vamos a decir, porque tienen cierta base, cierta noción de conocimiento médico, pero sobre todo tienen un conocimiento administrativo, ¿no? Entonces, hay una suerte de contacto de diferentes personas que se comunican, pero que refuerzan el que la paciente logre llegar a lo que nosotros llamamos una sesión conjunta, que es una sesión colegiada en el que se determina cómo va a resultar, cuál va a ser el tratamiento que se considera más efectivo, y con ello el poder que la paciente continúe hacia el tratamiento. En este lapso suele pasar que la paciente, por la angustia, por la preocupación, no tiene clara la información, entonces hay que tener claro, estar reforzando esta información, pero también que emocionalmente vienen tomas de decisiones importantes, y si la paciente pues no cuenta con ese acompañamiento o esa claridad de información, pero también ese continuar dentro de la institución, se puede perder. Y la intención es que logre todos estos procesos en la medida de lo posible, con el menor malestar o con el menor distrés que le llamamos en psicooncología posible, y que logre continuar con el tratamiento. Bueno, entonces todo esto parte, como les decía, de esto que es la mala noticia. Y que, aunque es una tarea rutinaria, es complicada, y que a la fecha sigue reportándose como algo que no es confortable, no es agradable en cuanto a la experiencia de las y los médicos, sea de estudiantes, pero también ya como les decía, los especializados que ya llevan como más de 14, 15 años trabajando en esto. Entonces, la comunicación comprende estrategias, un cruce de estrategias complejas que van desde lo informativo, lo emocional y lo relacional. Y estos tres componentes tienen que ver con el modelo tridimensional, que justo la doctora Alice Jamuy, de la mano de otros colaboradores desde el enfoque de la antropología médica, pues la han planteado. Y es muy interesante este modelo para plantearlo en cuanto a la mala noticia, porque nos hablan de este cruce que no solamente está puesto en cómo se brinda la información, sino también en reconocer que la emoción se hace presente en cómo se brinda la información, y que esta emoción se hace presente no solo desde lo que se dice, sino también desde lo que no se dice, que como les decía es esta parte no verbal, y que la habilidad que se ha descrito conjuga estas dos, es la empatía, ¿no? Que esta empatía también en la literatura se ha mencionado que es una habilidad que se puede enseñar. Sin embargo, desde la ética y desde la bioética, pues tiene que ver con cómo el profesional se relaciona con el otro, cómo el profesional se compromete a estar con el otro en un momento de vulnerabilidad. Entonces, pues es un poco el cuestionamiento de que no nada más tiene que ver con una habilidad que se puede enseñar, sino también con una relación que el profesional decide desde el compromiso y desde sus valores establecer con ese otro o con esa otra que tiene frente en un momento vulnerable. Y que también está esta parte de lo relacional, y lo relacional tiene que ver con
de la mano de estos valores con la historia de vida de la persona que está enfrente. Lo complejo en este momento en la entrega de la mala noticia, que aquí solo me estoy enfocando en la mala noticia, pero es cierto que hay diferentes noticias y ya lo mencionaré un poquito más adelante, es que en esto relacional lo que se plantea desde este modelo es poder indagar en la historia de vida de la persona que se tiene enfrente, poder tener un poco más de elementos de, desde dónde está viviendo la enfermedad, ¿no? De su experiencia, que es psicosocial, pero también cultural, ¿no? Desde dónde está entendiendo la enfermedad y cómo se está acercando a lo que está sucediendo con este diagnóstico. Lo complejo es que en la práctica, pues las y los médicos no tienen precisamente las condiciones para poder profundizar en esta historia de vida. Entonces, los que tienen la posibilidad de ser más eso, somos el área que nos encargamos de la parte psicosocial. Es decir, los que tenemos más tiempo para profundizar en la historia de vida de la paciente o del paciente, somos los que podemos profundizar más en esta parte relacional. Sin embargo, sería interesante plantear cómo las y los médicos previamente podrían tener un poco más de elementos sobre la población que atienden. Muchas veces el tener elementos de quiénes, en nuestro caso, de quiénes son las mujeres que se atienden, a qué grado de estudios corresponden, desde qué lugares vienen de la República. Estos ya nos hablan también de elementos que se pueden revisar previamente y que también te llevan a establecer una relación con quien estás atendiendo. No solamente tiene que ver con profundizar en ese momento, porque eso realmente no es posible. Eso ya también depende de las condiciones que cada quien cuente en la consulta y que sobre todo en escenarios públicos, pero también en privados con ciertas presiones sobre el tiempo, que ya el tiempo también está estipulado como un estándar de calidad, pues son situaciones que hay que sortear a la hora de la comunicación. Y esto va de la mano de lo que se plantea desde las 3 agendas, que estas agendas yo creo que ya se han consultado con lo que les ha planteado la doctora Jamuy, pero que viene esta agenda que es la agenda médica, la agenda del paciente y la agenda administrativa. Estas agendas que desde la comunicación dialógica plantean que se hacen presentes en la consulta y se hacen presentes en la comunicación. Es decir, que la comunicación y esta entrega de la mala noticia no solamente está enfocada en brindar la información sobre cáncer, es decir, cuál es el nombre específico del tipo de cáncer o cuáles son los siguientes pasos para continuar hacia el tratamiento, o cuáles son los estudios de última tecnología que se realizaron y poder cumplir toda esta información, brindarla de manera clara, en tiempos acordes a lo que la agenda administrativa está generando, porque esta agenda administrativa, como ya les decía, propone los tiempos, propone los espacios y es esta trayectoria de atención que genera las condiciones para toda esta comunicación. Y está la agenda de la paciente o del paciente, que en el caso de la investigación que yo realicé, pues para la mujer es importante poder saber qué está pasando con su mama, cuál es la posibilidad de recibir tratamiento, cómo va a impactar esto a su dinámica familiar, cómo va a impactar esto a su dinámica como cuidadora de otros, porque en nuestro país, pues las mujeres siguen siendo quienes encabezan los cuidados, entonces lo que nos enfrentamos a esto es que la agenda de la paciente pues va muy de la mano de aquello que impacte en qué tanto va a limitar o no el poder estar con otros o estos otros a quienes cuida. No quiere decir que sea en todos los casos, pero en una cantidad importante son parte de los intereses de las mujeres y que su experiencia biopsicosocial va alrededor de esto, de poder dejarse cuidar, porque es algo que se complica, ya que culturalmente las mujeres, dado que el énfasis está puesto en otros, les cuesta trabajo verse a sí mismas. Entonces, lo que buscan en esta agenda es que la atención impacte lo menos posible en los demás, ¿no? Y lo cual resulta vamos a decir, como un poco irónico, porque es un momento en el que necesitamos cuidar a la mujer, o que la mujer nos permita cuidarla, y es parte de los temas que se sortean en cuanto a la experiencia biopsicosocial y en el momento de la primera reacción a la noticia de cáncer. No sé cómo voy en tiempo, doctora. Bien, adelante. Ok, perfecto. Ok, entonces todo esto que les estoy comentando, parte de lo que estoy planteando en la investigación es que pues hay una experiencia que va a determinar cómo las
y los estudiantes van a comunicarse siendo ya profesionistas. Es decir, aunque es cierto que hace falta formación en cuanto a cómo se comunican las y los profesionales, también es cierto que necesitamos reconocer que son las experiencias clínicas las que van a impactar en cómo se comunicarán ya siendo profesionales. Es decir, no es lo mismo que esté el maestro o la maestra brindándoles un protocolo de cuáles son los pasos que hay que seguir, que ya que están insertos en estos espacios de experiencia clínica, sigan la lógica que marca la agenda administrativa en tal o cual institución, y que además aprendan el cómo se comunica el adscrito, la adscrita, cuáles son los ademanes que ocupa, cómo explican qué es una célula, cómo explican por qué es cáncer, cómo desmitifican algunos mitos sobre el por qué se genera la enfermedad. Todo eso lo van aprendiendo las y los estudiantes, pero en los escenarios clínicos. Entonces, esta parte es muy importante reconocerla, porque se hace este empate en que no solamente la comunicación tiene que ver con esto que se entrena a realizar, sino lo que la experiencia en escenarios clínicos reales les va a marcar y cómo esto se va a combinar para generar ya su propia forma de comunicarse. Y pues cuáles son las recomendaciones desde algunos protocolos que existen, y de los primeros o de los que son más completos es el protocolo de malas noticias de Bookman, y colaboradores, tanto Bale como Bookman son oncólogos y generaron algunos pasos o recomendaciones para dar las malas noticias. Y dentro de este protocolo se contemplan 6 etapas. La primera, que tiene que ver con preparar el entorno, pues lo que se sugiere es que sea un entorno privado, un entorno donde haya una comunicación, es decir, que no haya ruido, ¿no? Apagar teléfonos celulares, que la comunicación pueda estar la paciente, el paciente con el profesional o la profesional en el mismo nivel, ¿no? Sentados de tal manera que se pueda ver que hay una mirada y que hay una posición incluso al mismo nivel, ¿no? No que uno esté más arriba que el otro, sino que haya esta simetría, más bien, esta simetría, y que se evite esta asimetría, y que este espacio tenga condiciones para la comunicación y poder estar respondiendo información. Esto, por supuesto, va de la mano de cerrar la puerta del consultorio, de generar las condiciones para que ese consultorio sea un espacio que permita y promueva la comunicación. Digo consultorio porque esto está pensado desde lo que yo observaba en la institución en la que estoy, pero también es cierto que hay lugares donde no hay posibilidad de un consultorio, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, la comunicación cuando surge el momento de la hospitalización, y que esa comunicación de noticias posterior a una cirugía no precisamente contemplan un espacio limitado. A veces tienden a ser salas de espera, y eso también cambia el escenario donde se comunican. O también otros escenarios, por ejemplo, las salas de urgencia, donde, bueno, aquí no es el caso, pero hay otros espacios donde la sala de urgencia pues es el paso donde está todo el mundo y todo se escucha. Entonces hay que adaptar este paso al contexto tanto espacial en el que se encuentra como el contexto institucional, como les decía nuevamente, la trayectoria de atención, porque si no se queda como una sugerencia ideal. Y es muy importante aterrizar que estos protocolos planteados sobre todo y implementados sobre todo desde la psicología generan más bien como una expectativa de escenarios ideales, ¿no? Pareciera que eso es lo que se tiene que hacer, y no, más bien esas recomendaciones hay que adaptarlas a los espacios, como les decía yo, de experiencia clínica de escenario real, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera etapa en cuanto a preparar el entorno. La segunda es indagar qué sabe la paciente o qué sabe el paciente sobre la enfermedad, y en esto también es importante que retomemos el que hay algunos especialistas, algunos profesionales que se sienten más cómodos, pues no precisamente indagándolo, ¿no? Lo ideal sería el poder indagar y decir, bueno, usted a qué viene, qué es lo que sabe que se va a hacer, qué es lo que usted está esperando con esta consulta. Es interesante porque este punto yo lo he planteado con algunas de los y las adscritas,
y pues me comentan como que no les gusta tanto porque ya se da por hecho, cuando se tiene una trayectoria de atención ya muy trazada, ya se da por hecho que la paciente sabe a qué viene. Entonces, a veces el indagar pareciera como que le estás dando vueltas. Aquí yo les invito más bien a plantear de qué manera van a indagar qué es lo que espera la paciente, porque dependiendo mucho de la trayectoria de atención, en el caso de nosotros, como les decía, pues vienen de una biopsia. Entonces, la siguiente consulta es la entrega de resultado. Entonces, sí o sí, ya esperan el que se les reciba con esta entrega de resultado. Eso no quiere decir que ya de golpe se les va a decir, hola, ¿qué tal siente si usted tiene cáncer? No, pero sí que ya hay una expectativa previa. En otros escenarios no precisamente sucede así y es conveniente el indagar a qué viene usted, qué cree que está haciendo aquí, qué es lo que le gustaría saber, qué es lo que cree que va a recibir y con eso ir respondiendo a lo que la paciente o el paciente espera. ¿Por qué? Porque como en el siguiente paso, como les decía, es importante adaptar la información a lo que quiere saber la paciente y no solamente enfocarse en lo que la o el médico están esperando que decirle a la paciente, que esto es como un poco el balance. ¿En qué quiere saber la paciente y qué necesito yo como especialista que sepa la paciente o el paciente? Y estos dos llegan a competir. Entonces es importante balancear entre qué está esperando la paciente y corroborar que estoy respondiendo que estoy respondiendo a la duda que está expresando la paciente y que previamente le di la oportunidad de expresar qué necesita saber, porque si no se da la oportunidad, pues me puedo ir directo con hola, ¿qué tal? Solo cierro la puerta y me voy directo con yo necesito que sepa esto y esto y esto, y eso no nos va a permitir que la paciente siga continuando con lo que implica asimilar la información y con ello tomar decisiones. Entonces les decía, hacer balance entre qué quiere saber la paciente y qué necesito yo que sepa la paciente. De ahí viene el compartir la información. Compartir la información, lo más importante es que tiene que ser planteada de forma gradual. Es decir, tenemos que darle tiempo a la paciente de que lo asimile. No solamente dar todo mi discurso, que lo que yo documentaba en la investigación es que se brinda, en ese momento se le dice, bueno, ya tenemos el resultado de la biopsia, se le brinda el documento donde viene el resultado de patología y lo que hacen algunos, no todos tienen el mismo estilo, ese estilo se ha ido modificando con el tiempo, pero lo que hacen algunos es como leer el resultado. Para otros no, para otros es decir, bueno, tenemos el resultado y lo que menciona ahí es que ya es un cáncer. Eso ya depende un poco con estilos y hay una razón detrás de esos estilos. Para algunos es importante irse como que al grano, ¿no? Como ya tener esa primera información de esto es cáncer y lo que sigue es esto. Y para otros es que la paciente pueda cerciorarse de que la información que viene ahí es real, que es verídica y esto le puede brindar a la paciente más o menos tiempo de procesar esa información. Entonces, a partir de ahí, como les decía yo, parte de la clave está en darle tiempo a la paciente de que lo asimile, hacer pausas, no solamente soltar todo lo que necesito que sepa, porque yo lo que necesito es que llegue al tratamiento, ¿no? Sino ir poco a poco corroborando qué es lo que la paciente está entendiendo de esto que le estoy mencionando. Justo porque, como decíamos al principio, la mala noticia hace un quiebre entre lo que la paciente espera escuchar y hace un quiebre entre lo que le va a pasar a futuro y lo que piensa que es su realidad. Entonces, el darle tiempo de asimilarlo no solo es un proceso cognitivo que tiene que ver con la información, sino también es un proceso emocional y relacional, ¿no? Que la paciente pues va poniendo atención a todo lo que el especialista está diciendo y cómo está actuando ante todo esto. Entonces, todo eso va sucediendo al mismo momento, en el mismo espacio y entre dos personas. Entonces, la recomendación en este punto es como si consideráramos darle un pedazo de pastel a alguien, es decir, darle un trozo de tarta dependiendo de cómo lo va digiriendo. No es lo mismo una persona que quiere, a mí dígame todo de golpe, a una persona que dice, a ver, vámonos poco a poquito. Entonces esto es cáncer. Entonces me van a quitar la mama. Hay gente que necesita responder dependiendo cómo va asimilando. Y hay otros que incluso dicen, a mí nada más dígame que sigue y no me interesa lo demás. Es decir, cada persona va reaccionando dependiendo de qué porción necesita de información y emocionalmente también dándole tiempo para poder reaccionar. En la investigación lo que yo documentaba es estas diferentes estrategias, un poco de qué efectos tienen. Como les decía, para los que le leen el resultado,
pues la paciente necesita asimilar qué significa esto que está leyendo. Para los que le dicen esto es cáncer, lo que la paciente necesita asimilar es la respuesta ante esto es cáncer y cómo va a afectar en su vida. Para otras es, entonces, esto significa que lo siguiente es, me van a dar quimio, e implica ya lo que se imagina que va a pasar con la quimio. Para otros es, entonces, a mí no me preocupa, a mí no me importa, ¿no? A pesar de lo difícil que sea cáncer, lo que me importa es, ¿me van a quitar la mama? Es decir, las reacciones para cada persona son diferentes y lo que responda el especialista, pues tiene que ir de la mano de lo que la paciente va pidiendo, solicitando y reaccionando, tanto emocionalmente como verbalmente, pero también como lo no verbal, porque a veces llega a suceder que algunas pacientes se quedan y en algunas de las narrativas que describía, algunas de las pacientes decía, pues yo al principio no tuve alguna reacción, lo que hice fue quedarme como callada, incluso el doctor, como vio que yo no tenía una reacción, me volvió a repetir el diagnóstico. Y yo lo que hice fue decirle, sí, está bien, ¿qué sigue? ¿No? Y ella así nos lo narra. Y en su relato, ella posteriormente, cuando sale, entonces ya viene esta respuesta emocional de cuando ya rompe un poco en llanto y menciona, es que entonces le tengo que decir a mi mamá, entonces le tengo que decir a mi familia, y ese momento ya la llevó a asimilarlo, pero en ese momento la consulta, ella, por su forma de reaccionar, pues no solicitó más información que lo que necesitaba era y que sigue. Entonces, pues para mí es muy importante hacer énfasis en valorar esta capacidad de asimilación de la información por parte de la paciente y esto nos va a marcar cuánta información debemos de darle. Para mí esta es la clave del momento de la comunicación de la noticia y les decía, nos estamos enfocando en la mala noticia por este turno que está generando un FUCAM para decir cáncer o no cáncer, pero también es cierto que lo que documentaba en la investigación es que hay diferentes tipos de noticias. Y como les iba yo mencionando, para algunos la noticia es tener cáncer, para otros la noticia va a implicar un cambio en mi cuerpo, que es que me quiten la mama. Para otras mujeres la noticia es, entonces me van a dar quimio y voy a tener que estar viniendo al hospital. Pero para otras es, bueno, entonces no tengo cáncer, es algo benigno, pero entonces voy a tener que gastar en el estudio que sigue. Es decir, cada quien tiene una noticia distinta. Y no solo la mala noticia dirige la comunicación, sino más bien la mala noticia nos sirve de excusa para notar la comunicación que se brinda en un momento en el que, como decíamos, el personal de salud no está capacitado y no solamente enfocado en la médica o el médico, sino también reconocer que el personal administrativo también tiene que contar con herramientas de comunicación porque también participan, y yo los describo en la investigación son como testigos del proceso de la enfermedad de las pacientes, porque aunque ellas o ellos no quieran, las pacientes se familiarizan con ellas y ellos y les comparten cómo va su proceso de enfermedad. Entonces, ellas y ellos, aunque no cuentan con esta formación, generan estrategias para poder sobrellevar estas respuestas que tienen las pacientes. Bueno, y como retomando estas recomendaciones que les mencionaba, ir viendo cómo procesa la paciente la información, cuánta información le tenemos que brindar y dar tiempo dar tiempo a cómo responde tanto a las preguntas que necesita responder y así como las emociones que expresa. Responder, y se menciona aquí como adecuadamente a los sentimientos, y adecuadamente a los sentimientos es complejo, porque es cierto que el personal de salud no suele mirarse muchas veces en este actuar. No suele estar reconociendo, es más de las áreas psicosociales, como estar más al pendiente de uno mismo, estar constantemente reflexivo, pero el personal de salud y el personal administrativo no precisamente es muy reflexivo de cómo se está sintiendo y por tanto de cómo leer las emociones de la paciente o del paciente. Entonces, desde lo que se plantea es que desde un punto de vista ético y moral, pues solamente aquellas y aquellos que están capacitados, comprometidos y sobre todo dispuestos a comunicarse y apoyar son los que deberían de dar las malas noticias, pero pues esto no sucede en la realidad. En la realidad, lamentablemente, pues es a quien asignan, a veces es el residente, a veces es el pasante, a veces, como les decía, aquí en FUCAM siempre es el adscrito o la adscrita.
también en ocasiones los residentes, pero que ya tienen cierta formación en oncología por el curso que se da. Hay un diplomado que se da especial aquí en FUCAM para todas aquellas ginecólogas, ginecólogos o cirujanos interesados en cirugía de mama. Se les da se forman en ese diplomado de alta especialidad y ya cuentan con más elementos, y cuando ya tienen más elementos brindan esta comunicación de resultado, ¿no? Este resultado de noticia de cáncer. Pero idealmente desde esto que plantean, desde lo que se plantea del protocolo de Bookman, pues deberían ser aquellos que se sienten comprometidos, pero capacitados y además dispuestos a comunicar. Además de esto, lo que yo les comento, pues es que las reacciones frecuentes que podemos esperar son pues ansiedad, miedo, tristeza, agresividad, negación, incluso reacciones ambivalentes. Sin embargo, lo que tiende a suceder es que la médica o el médico no precisamente naturalizan ese momento, normalizan esas reacciones, sino que tienden a decir todo va a estar bien, no llore, no llore, tiene que estar tranquila. Entonces es un recordar que pues no, es un momento incómodo, es un momento de malestar, es un momento de angustia, y es una estrategia dentro de la psicología, la validación, y es reconocer que no es un momento agradable, que es un momento triste, que se pueden esperar emociones y reacciones de todo tipo, y con ello reconocer que todas estas emociones se pueden mezclar, o sea, no precisamente tienen que seguir un orden. A veces se piensa que la paciente o el paciente tiene que tener una reacción ideal, ¿no? Como robotizada, de, bueno, yo ya le dije, entonces usted tiene que decir muy bien, que sigue, y no llorar, estar tranquilo, y luego ya salir y ya llorar cuando esté con su familia. No, pues esos escenarios no ocurren en la realidad. En la realidad vienen una combinación de reacciones, y por lo mismo de que no tienen la posibilidad de profundizar en cómo viene la paciente, lamentablemente no hay condiciones para profundizar tanto. Entonces, pues tú no sabes de dónde viene la paciente, cómo viene la paciente, si no nada más viene a recibir la noticia del diagnóstico, sino que acaba de chocar, o que ayer le dijeron que ha pasado, ¿no? Hace unos días le dijeron diagnóstico de cáncer u otra enfermedad a alguno de sus familiares. Entonces, no nada más está dispuesta contigo a recibir esa noticia, ¿no? Sino viene con todo un mundo de situaciones detrás, y que todas esas situaciones se conjugan con la información que le estás brindando en ese momento, y luego pues todo eso explota, y no precisamente va a suceder en un orden, ni va a ser una paciente que esperemos que se comporte como yo quisiera, ¿no? Sino más bien también tendremos que validar, normalizar todas estas reacciones esperadas que tienen que ver con la angustia, y que tienen que ver con una respuesta ante alguien que está impactado por recibir una noticia así. Y pues que todas estas respuestas merecen respeto. A veces ha pasado, por lo menos en otras instituciones me ha tocado, que incluso llegan a decir, bueno, ¿cómo se le ocurre a la paciente reaccionar de tal o cual forma? Y pues no es que se le ocurra, ¿no? Es que está reaccionando ante el miedo, está reaccionando con lo que tiene en ese momento, con lo que tiene y con lo que no tiene. Entonces es importante reconocer que todas las respuestas, así sean las de negación, así sean incluso que se pueden poner un poco hostiles, ¿no? No quiere decir que se justifique, pero pues todas merecen respeto, todas estas reacciones merecen respeto, y pues es un momento importante de reconocer que podemos ayudar desde una forma afectiva, desde una forma también efectiva. Nosotros tenemos la posibilidad, y como les digo, somos un equipo multidisciplinario que estamos en ese momento, entonces hay posibilidad de echar mano de la psicóloga para poder responder a cómo se está sintiendo la paciente, poder apoyarnos, como decía, de navegación. Si hay una comunicación en ese punto, tenemos esa ventaja, pero hay otros lugares donde no precisamente funciona así. Y pues que este momento es, como yo les decía, es un momento donde sí echamos mano de la empatía, pero reconocer que esta respuesta empática no solamente es desde el entrenamiento, sino también que es un momento donde puedes reconocer que puedes participar en la realidad de otra persona. Es un momento donde tú puedes ser afectivo, afectuoso con alguien que está vulnerable, y esa posibilidad pues ya la toma cada quien, y tiene que ver con la posibilidad de apoyar, pero también con la solidaridad, y eso sí son temas de valores que se tienen que promover desde la bioética, desde la ética,
y que es más complejo, ¿no? Porque también tienen que ver incluso con una política institucional que promueva estos valores en sus profesionales. Y pues el último paso desde este protocolo pues es establecer un plan conjunto de cuidados, y esto tiene que ver con qué vamos a hacer, ¿no? Ya le dijimos que hay una información de un diagnóstico que es importante atender, de ello esperamos a responder a su reacción, le dimos la información a partir de lo que la persona necesita saber, indagamos en qué necesitaba saber y le dimos la información a partir de lo que necesita saber, pero también respondimos, dimos espacio a su respuesta emocional, y esta respuesta emocional que puede ser con toda esta variedad, como les comentaba, y para que en esta sexta, pues dar qué vamos a hacer, qué es el plan de acción. Y esto también es un momento que le da seguridad a la paciente o el paciente en cuál es el plan de acción que su equipo le va a brindar. Para nosotros es un momento para poder brindarle acciones hasta llegar a la sesión conjunta. Aquí en nuestra institución, la sesión conjunta es un momento de reunión de especialistas en el que en conjunto conocen a la paciente, revisan los resultados de los estudios, revisan a la paciente. Este momento se ha trabajado para que sea un momento pues no invasivo, que sea con el menor malestar posible. También les está acompañando la psicooncóloga, de tal forma que podamos ir de la mano con la paciente para que este proceso hasta llegar al tratamiento no sea invasivo, la tome en cuenta ella de qué es lo que necesita, y también considerando pues que es un proceso de angustia, ¿no? Nunca minimizando que este camino hacia el tratamiento pues conlleva ajustes familiares, ajustes económicos muy importantes que tienen que ver con la enfermedad de cáncer, y que también tiene que ver con de la mano de información administrativa, ¿no? Son muchos trámites los que se tienen que realizar en diferentes instituciones, no solo en la nuestra, y que también por parte de nosotros pues se ha trabajado para que toda esta gran cantidad de información pues sea digerible. Y pues yo lo que les planteo y les he planteado al equipo es que, bueno, el turno de resultados representa un momento clave dentro de la comunicación en la atención, porque este momento pues no se le va a olvidar a la paciente nunca, que es lo que pude describir en las narrativas que generé para mi tesis, donde pues las mujeres se acuerdan perfectamente de qué médico, qué médica les dio la noticia, de qué manera, cuáles fueron las expresiones que realizó, qué fue lo que pasó después en el hospital, en la institución, qué pasó con sus familias. Es decir, es un momento que se congela en el tiempo y que va a configurar un antes y un después. Entonces es muy importante que este momento se reconozca como un momento sensible para la paciente, pero que va a impactar en la experiencia de la enfermedad a lo largo del tiempo. Entonces, que este es un momento clave dentro de la comunicación en la atención, y que pues sí es un momento clave que va a impactar en esta experiencia, pero que no solamente la paciente, sino de la familia, porque en la atención de cáncer es una unidad paciente-familia, y que no nada más es pensar en lo que se le está comunicando a esa paciente, sino en esa familia que va a recibir la información sobre un integrante que está desarrollando y presentando la enfermedad, y que a su vez eso ya será un antecedente en cómo vivirá esa familia la experiencia de cáncer sin como tal desarrollarlo, pero ya alguien de su familia ya empieza a marcar también esas experiencias previas. Entonces, yo lo que les mencionaba como para la reflexión, entonces, ¿por qué esperamos que si este es un momento clave, que es un momento particular, por qué esperamos que este proceso de respuesta ante esta noticia sea rápido, sea breve, sea el mismo? Pues no puede ser ni el mismo, ni puede ser rápido, ni puede ser breve. Entonces, casualmente, pues este turno de resultados pues es el que más se tarda a lo largo del día, porque destina todo este tiempo a que la paciente pueda tener claro la información, responder a esta información, responder a las dudas que tenga, pero aparte realizar toda una serie de trámites para llegar a esta sesión. Entonces no será rápido, ¿no? Entonces hay que hacer una conciencia constante de que no puede ser esto algo rápido, ¿no? Es un turno delicado, es un turno que está dedicado pues a un momento vulnerable. Y bueno, pues ya prácticamente para terminar, pues implica esta comunicación
el poder analizar qué estrategias se están llevando a cabo, y tiene que ver con un balance entre cuáles son las fortalezas que se tiene como profesional, pero también cuáles son las áreas por trabajar. Para muchos, el hablar desde el conocimiento de la enfermedad, pues es una fortaleza. Muchos y muchos a lo largo de este tiempo, como les decía, desde que surgió el turno de resultados, la verdad yo he podido tener la posibilidad de ver cómo va cambiando sus estrategias, cómo van implementando cada vez formas como más accesibles de comunicarse con las pacientes. Algunos son hasta más humanos, más sensibles. Otros ha costado más trabajo porque siguen siendo como muy técnicos y siguen aspirando como a una forma más rápida. Sin embargo, pues hemos ido poco a poco haciendo, pues ahora sí que filtrándonos un poquito en la atención, en esa comunicación, que es una cotidianidad y que es muy complejo el poder cambiar una práctica, ¿no? Sobre todo porque les digo, va de la mano de todo lo que hemos hablado, de agendas, va de la mano de estrategias, va de la mano de que es un momento vulnerable, pero también es un momento privado, porque es una consulta en la que está el médico, está la paciente, la médica, está la paciente, pero también hay familiares, y que cuando está la psicóloga, pues hay la posibilidad, digo porque soy yo la que está encargada de ese turno, pues hay posibilidad de generar una dinámica distinta, pero sigue siendo un espacio privado, ¿no? O sea, ahora sí que solo los que estamos ahí, solo los que están ahí, podemos decir cómo están sucediendo las cosas. Y eso va a ser distinto de un consultorio a otro, de una persona a otra, porque también es cierto que la personalidad, ¿no?, de la médica, del médico, también toma parte en esta comunicación que se lleva a cabo. Entonces es importante reconocer que este momento de la comunicación también nos permite que el profesional pueda conocerse mejor. Cuando logra reflexionar sobre su estrategia, puede conocerse mejor. A veces se notan esos cambios, a veces hay que darles esta retro de cómo han ido cambiando, cómo han ido modificándose. En otras les cuesta más trabajo verse, pero en eso también tenemos desde psico-oncología o desde mi rol en la consulta la posibilidad de darles esta retro de qué se va viendo, que van cambiando y qué cosas se siguen manteniendo y que no son tan funcionales. Lo que puede funcionar con la paciente pues es comprobar qué tanto se entendió de lo que se dijo, y es una opción el preguntarle en sus palabras qué fue lo que me entendió de lo que le acabo de comentar. Esto en un tono accesible, vamos, en un tono tranquilo, porque a veces se puede tornar esta pregunta como si estuviéramos jugando a la escuela, ¿no? De a ver qué fue lo que le dije, a ver, repítame qué fue lo que le dije, y no es la idea, ¿no? Tampoco es que le estemos haciendo un examen a la paciente o al paciente, sino más bien solo el verificar, el ir comprobando qué tanto nos dimos a entender, y no es que el paciente no lo entienda, porque el que tiene la responsabilidad de darse a entender, pues es el del profesional, porque es el que se ha formado durante muchos años, durante mucho tiempo, y pues tenemos que generar estrategias para comunicarse con el otro. Y pues es importante valorar, y estas reflexiones vienen mucho en el libro de comunicación dialógica, pues valorar al final el profesional vale la pena, y por lo menos en este turno, porque se sabe que es un turno complicado, es un turno desgastante. Hemos platicado que las y los médicos pues tienen que prepararse para poder hacerse la idea de que a lo largo del día van a estar dando esta noticia todo el día. Entonces, valorar con qué emociones se quedan, con qué ideas, con qué acciones, qué tan cómodos se sintieron con este desempeño que tuvieron en el día. Si se logró el impacto, en cuanto, bueno, ¿cuál fue el impacto más bien que se obtuvo por parte de la paciente? ¿Qué reacciones se generaron? ¿No? El hacer este balance de cómo viste a la paciente, cómo reaccionó, te sentiste cómodo o cómodo con la reacción que tuvo. ¿Se logró el objetivo? Es decir, la paciente sí logró entender por qué le estamos brindando este diagnóstico, cuáles son los pasos a seguir para llegar a la sesión. Logramos el objetivo de que la paciente se sintiera pues acompañada en este momento que es sensible, que es vulnerable. Esto es mucho desde la reflexión personal, pero también es una reflexión institucional, porque hay que analizar, pues para nosotros ha sido analizar qué tanto nos funciona este turno, cuáles son las implicaciones para la médica o el médico que asume todo el día brindar esta noticia. También qué tanto le estamos facilitando, qué ventajas o qué desventajas ofrece este turno para nosotros. También ha sido una reflexión institucional que pues todavía estamos en proceso, ¿no? Y es parte de mi trabajo el poderles brindar como esta reflexión, ¿no? A nivel institucional, qué tanto nos ha funcionado este turno, qué es lo que hemos podido hacer.
y qué es lo que tenemos que seguir afinando, ¿no? Porque también es cierto que hay muchos temas que hay que seguir trabajando. Y bueno, pues creo que hasta aquí, por mi parte, sería todo. Les dejo mis correos y pues estoy pendiente de sus comentarios. Gracias. Dejo de compartir, doctora.